bendecido día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este último módulo de nuestra asignatura Derecho Marítimo. El día de hoy vamos a hacer referencia a el contenido programático referente a los seguros marítimos y el procedimiento ordinario. A razón de esto, vamos a establecer cuáles son esas particularidades que vamos a tener que contemplar el día de hoy para podernos sumergir en el desarrollo del mismo. Al efecto, debemos mencionar que tenemos lo que son las nociones generales del seguro marítimo, identificando sus elementos, además de los tipos de seguros marítimos. Y haremos lo propio con referencia al procedimiento marítimo, en particular dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el desarrollo del contenido programático. Para poder hablar del contrato de seguros, es necesario que nosotros nos ubiquemos en la figura del contrato. Y a razón de ello, debemos mencionar que el contrato es ese acuerdo de voluntades por medio del cual una empresa llamada empresa aseguradora o reaseguradora va a establecer efectivamente unas condiciones para que la persona que tenga interés asegurable, pues tenga una tranquilidad, una seguridad a cambio del pago de una prima, significando esto que si se llega a generar o si se llega a producir efectivamente lo que se conoce como la materialización del riesgo, pues esta persona evidentemente tenga la posibilidad de obtener la indemnización o lo que está dispuesto dentro del contrato. Bienvenida, Anita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estábamos hablando de las generalidades del contrato. Hola, ¿todo bien? Me contenta, mi amor. Estábamos haciendo una referencia general a lo que es la figura del contrato. Y a razón de esto, ya que tenemos esa reflexión de la figura o la institución del contrato de seguro, vamos ahora a tratar de ubicar tal figura dentro del derecho marítimo. Y para esto es necesario que nosotros digamos que el contrato de seguro marítimo pues no dista mucho de lo que nosotros contemplamos o conocemos como el contrato de seguro. Sin embargo, tenemos que reconocer que dentro del contrato de seguro marítimo, lo fundamental es que la empresa aseguradora va a tratar de dar la cobertura a todas aquellas situaciones en donde pueda existir una pérdida marítima o alguna pérdida sufrida durante una navegación siempre y cuando esté dentro de ese contrato. Hay algunos autores, como el doctor Bellery Albornoz, quien da una definición específica de lo que debe entenderse como la figura del contrato de seguros marítimos. Y a razón de esto, me permito leer esa definición que nos presenta el doctor Bellery Albornoz. Él señala que el contrato de seguro marítimo es ese contrato, evidentemente, acuerdo de voluntades, por medio del cual el asegurador, es decir, la empresa de seguros o de reaseguros, se compromete a indemnizar al asegurado. En este caso es esa persona que tiene ese interés asegurable a cambio del pago de una prima, que es la cantidad de dinero a la cual está obligado esta persona que tiene ese interés asegurable a pagarle a la Ay, qué empresa aseguradora en la medida convenida en la póliza, es decir, si hubo fraccionamiento o si el pago es efectivamente al contado. Y evidentemente en esa póliza debe establecerse para qué tipo de actuaciones o de qué tipo de riesgos se está generando ese contrato de seguro. Vale decir, si es por una pérdida marítima, si se extiende o no a pérdidas
o por usos de comercio, a cubrir pérdidas sufridas en aguas interiores o durante operaciones terrestres que fueran accesorias dentro de un periodo de navegación. Así las cosas, pues en este momento hemos hecho la reflexión fundamental de lo que debemos entender por el contrato de seguros marítimos. A razón de esto, vamos ahora a hacer algunas referencias sobre los elementos de ese tipo de contrato. Y lo importante en este momento es considerar las partes que forman o conforman ese acuerdo de voluntades. Y según lo establece el artículo 378 de la Ley de Comercio Marítimo, tenemos dos partes fundamentales. La primera de ellas, la parte aseguradora, es decir, la empresa que esté, en el caso de Venezuela, inscrita en la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Y esta empresa puede ser una empresa de seguros o una empresa de reaseguros. Y la otra parte es esa persona que tenga un interés asegurable, porque evidentemente no solamente estamos hablando de la persona que en un momento determinado puede comprar un seguro porque ella va a estar en una embarcación haciendo una travesía, sino que también tiene un interés porque puede ser que dentro de ese buque exista una mercancía que le conviene a esa persona que llegue a feliz arribo en ese puerto destino. O puede ser que esa persona tenga interés asegurable porque es el dueño de ese buque. En función de esto, recordemos entonces que las partes del contrato de seguro son dos. La primera, la empresa aseguradora, y la segunda, la persona que tiene ese interés asegurable. Y el interés asegurable no solamente se refiere a la persona dueña del barco o de esa embarcación, sino también se refiere a toda aquella persona que en un momento determinado tenga interés dentro de ese buque. Llamemos el porteador, llamemos el capitán, hasta la misma gente de mar, quien en un momento determinado pudiese tener interés de proteger esa embarcación. Y el objeto del contrato es sobre el cual va a recaer el interés asegurable de las personas contratantes. Y efectivamente, ese interés asegurable, objeto del contrato del seguro marítimo, puede estar en el buque, en la mercancía o en el flete. Recordemos, como ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, que el buque es esa embarcación sin importar la medida, sin importar el tamaño, que se va a desplazar por las aguas y que efectivamente forma parte del derecho marítimo venezolano. La mercancía, pudiésemos nosotros hablar de la cantidad de bienes de carácter muebles que son trasladados de un puerto a otro y que efectivamente nosotros estamos interesados en que lleguen a feliz arribo. Y el flete viene siendo esa cantidad de dinero que se paga para que efectivamente esto ocurra. Habiendo entonces precisado estos elementos fundamentales dentro del contrato de seguro, debemos revisar que el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo dispone que dentro del objeto del contrato de seguro nosotros no solamente vamos a revisar el buque, el flete o la mercancía, sino también podemos especificar, como bien lo señala el redactor de la norma venezolana, específicamente la Ley de Comercio Marítimo, que dispone en el 376 que el objeto del contrato de seguro puede establecerse a través de las provisiones, es decir, toda aquella mercancía que el capitán o el porteador tienen que asegurar para que el viaje esté en perfectas condiciones y que la tripulación o la gente de mar, así como también aquellas personas
que están tomando ese buque o esa embarcación no pasen ninguna necesidad durante el viaje. También tenemos que en ese mismo artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo venezolano se establece como objeto del contrato de seguro las mercancías y el equipaje. Esto en caso de que estuviésemos hablando de un contrato de transporte marítimo de viaje de personas. Entonces allí, cuando la persona compra el boleto, está asegurando tanto su persona física como también todo aquello que le acompaña en el momento de esa travesía. Luego tenemos que ese mismo artículo 376 nos hace referencia al lucro esperado por la llegada de la mercancía, que viene a formar parte como de esa ganancia que en un momento determinado el dueño de la mercancía espera obtener siempre y cuando esa mercancía llegue a feliz arribo. Tenemos el seguro o el contrato de seguro por avería a la gruesa. No sé si ustedes recuerdan que la avería a la gruesa era un riesgo marítimo que ocurría cuando en un momento determinado observaba el capitán del barco o la tripulación, gente de mar, que esa mercancía pudiese estar generando un peligro dentro de esa navegación o esa travesía. Entonces, ¿qué hacía el capitán? El capitán lo que hace es que o bien desecha toda la mercancía o parte de la mercancía para evitar que puedan generarse mayores perjuicios. Entonces, en ese caso, también se puede contratar avería de la gruesa cuando hay una pérdida total de la mercancía. El salario del capitán y de la tripulación también es objeto de contrato de seguro para evitar, en todo caso, que no vaya a ponerse en riesgo el pago de el trabajo que lleva a cabo estos dos sujetos que forman parte de lo que nosotros conocimos durante la asignatura como la gente de mar. Y todos los objetos sujetos a riesgo de navegación también forman parte del objeto del contrato de seguro. Ahora bien, hablamos de contrato de seguro, pero también tenemos que hacer referencia a la póliza. La póliza, como ustedes ya conocen dentro del derecho mercantil, no es otra cosa que ese documento donde se plasman las condiciones específicas que van a ser aseguradas, tanto el nombre o la identificación de los contratantes, así como también la prima que se debe pagar, el objeto de interés asegurable, entre otras cosas. Y tenemos tres tipos de póliza. La primera de ellas es la póliza por viaje. Cuando hablamos de póliza por viaje, significa que la persona que tiene el interés asegurable, es decir, el tomador de ese contrato, evidentemente sabe que el mismo va a finalizar cuando esa embarcación atraque, es decir, llegue a feliz arribo en un puerto destino. Entonces, hasta allí llega el alcance de esa póliza, porque parte de un muelle, parte de un puerto, hasta que atraca ese mismo buque a un puerto destino. Cuando hablamos a término, estamos haciendo referencia a la póliza que establece un tiempo o un lapso durante el cual esa póliza va a tener validez. Es decir, podemos contratar una póliza con una empresa aseguradora por 30 días, 60 días, 90 días, sin importar el número de viajes que haga, sino por el tiempo que se haga efectivo. Y finalmente, la póliza fletante
que es la que permite establecer si se va a entregar o se va a dar esa protección al descubierto totalmente el barco con lo que son las gestiones náuticas y sobre todo la actividad que evidentemente debe estar enlazada con la actividad marítima. Ahora, vamos a hacer referencia a las clases de seguros marítimos. Mire, según lo que establece la Ley de Comercio Marítimo venezolano, tenemos unas tipologías o clases de seguros marítimos, donde podemos hacer referencia a el seguro marítimo sobre buques. Específicamente, este seguro va a incorporar todo lo que tenga injerencia con el buque. Y esto está definido en el artículo 403 de la Ley de Comercio Marítimo, señalando que ese tipo de seguros marítimos tiene como objeto todo lo que esté dentro del buque. En esa misma ley de comercio marítimo se establece otra clase de seguro y es el seguro sobre mercancías. Ya veníamos hablando un poquito de eso al inicio de este encuentro, puesto que hemos señalado que el seguro marítimo sobre mercancías pues va a recaer el riesgo en mantener la mercancía en buen estado, tal como la recibimos. Y por eso es interesante, importante hacer las reflexiones sobre esa carta de conocimiento de porte para saber o conocer cuáles las mercancías que han sido trasladadas, en qué estado se encontraban, quién es el dueño y si llegan a tener alguna perjuicio, algún daño, pues considerar eso dentro del contrato de seguro. También tenemos de almacén a almacén. Y esto permite cubrir lo que se denomina un riesgo latente desde un tránsito normal, es decir, desde que sale del almacén general de, de una determinada aduana hasta que llega a otro almacén general de una aduana destino. Entonces, se va a cubrir el riesgo normal de tránsito, porque imaginemos que el riesgo no va a acaecer en la navegación, sino en el momento en el que efectivamente se esté haciendo el, ¿cómo se llama? La incorporación de la mercancía dentro del buque o que se esté acomodando dicha mercancía dentro del almacén. Luego tenemos el contrato de seguro marítimo de precio de pasaje y este generalmente es el contrato que se va a mm, expresar efectivamente en el billete o en el pasaje que nosotros compramos cuando estamos tomando un ferry o un buque o una embarcación como un yate. Allí aparece, cuando compramos nuestro talón de billete, hasta dónde llega el máximo asegurable y la tarifa que tiene, no solamente por seguro de la persona, sino también por el seguro de la mercancía. Otros tipos de contratos o clases de seguros marítimos dispuestos en la Ley de Comercio Marítimo es el de lucro esperado, que ya lo habíamos mencionado al inicio de esta clase. Y ese lucro esperado es el que establece una ganancia que ya ha venido computando el dueño de la mercancía. Imaginemos que la mercancía tuvo avería a la gruesa. Entonces, en ese caso, eh, evidentemente, la persona asegura el hecho de que si la mercancía se perdió por X o Y razón, pueda obtener efectivamente la cantidad
de dinero producto de la ganancia que hubiese obtenido si esa mercancía llega a feliz arriba. Y luego tenemos responsabilidad por daños a terceros, porque durante una travesía nosotros conocimos en clases pasadas que pueden ocurrir daños a terceros. Un buque puede hacer colisión con un muelle o con otra embarcación, y esto también puede generar lo que se denominan los daños a terceros. Habiendo entonces revisado esas clases de seguros marítimos y haciendo esas particularidades generales sobre esos riesgos y esos seguros marítimos que pueden conformar parte dentro de la legislación venezolana, vamos ahora a dar paso a nuestro último punto en este módulo, que es la jurisdicción marítima venezolana, específicamente el procedimiento ordinario marítimo. Y para esto vengo a comentarles que el día de hoy nosotros no vamos a hacer esa especificidad del procedimiento como tal, sino vamos a hacer algunas generalidades, iniciando con el hecho de que este procedimiento ordinario marítimo no se rige ya por el Código de Comercio de 1955, sino que se apoya del Código de Procedimiento Civil vigente, pero también de la ley de procedimiento marítimo del año 2001, perdón, 2004. Y este procedimiento ordinario marítimo se fundamenta principalmente en 5 principios que están consagrados dentro de el texto de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el primero es el principio de la oralidad. Significa que todas las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del procedimiento ordinario marítimo se deben hacer de manera oral. Pero esto no es óbice para presuponer que no va a quedar nada por escrito, porque debe sentarse el precedente con la demanda, la contestación, así como también todas aquellas actuaciones que requieran la existencia de una recolección de información. En cuanto a la concentración, que es otro de los principios del procedimiento ordinario y que también está dispuesto en la Carta Magna, debemos mencionar que la concentración significa que exista el número mínimo de actuaciones que sean indebidas o que dilaten el proceso, porque el proceso ordinario marítimo estaba dilatado por un sinfín de actuaciones, pero este procedimiento moderno que establece la legislación marítima venezolana establece o perceptúa la importancia de la concentración de las actuaciones, evitando esas actuaciones que pudiésemos considerar como formalismos o ritualismos indebidos. En cuanto a la inmediación, que es otro principio en el cual se establece que tanto el juez como las partes tienen que estar en la mayoría de las actuaciones, evidenciándose entonces que el juez tiene que estar muy al pendiente de la presencia de los actores del proceso, demandante y demandado, y en su efecto de la persona que los representa. La gratuidad es uno de los fundamentos o de los principios fundamentales, no solamente del procedimiento marítimo venezolano, sino también de el procedimiento en general, porque se establece dentro del texto de la Constitución que en todo grado y estado del proceso se debe evidenciar la gratuidad. La justicia es gratuita, pero hay algunas actuaciones, como nosotros sabemos, que no pueden ser consideradas como gratuitas, como por ejemplo la copia de alguna compulsa, entre otros. Y finalmente la publicidad para el respeto de los derechos que tienen
los terceros y también las partes. Por eso es que se establece, como por ejemplo, la sentencia que debe ser emitida por el juez en este procedimiento ordinario se escucha a viva voz, pero se tiene que levantar una acta para que la misma sea publicada y si esto llega a generar violación ante el derecho de un tercero, pues tenga la posibilidad de enervar los procedimientos y los recursos que sean apropiados. Habiendo entonces refrescado estos principios que forman parte de la mayoría de los procedimientos en Venezuela, ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. A razón de esto, debemos mencionar que este es un proceso ordinario que se basa específicamente en un juicio oral. Ya veníamos diciendo cuando estábamos reflexionando sobre la oralidad dentro del procedimiento ordinario marítimo, que todas las actuaciones que se llevan a cabo acá en este procedimiento es totalmente orales, pero que eso no era ninguna excusa para no recoger las informaciones o no dejar constancia de lo actuado en juicio de forma escrita, pero de manera breve, lacónica o sucinta. Sin embargo, a razón de la importancia de las diferentes etapas del proceso ordinario marítimo, debemos mencionar que existen una serie de actos consecuenciales y consecutivos que inician efectivamente como todo procedimiento a través de una demanda. Esta demanda se presenta de manera oral, pero si es de manera oral, pues deben recogerse lo necesario para plasmar todos los recaudos que dispone el artículo 340 dispuestos en el Código de Procedimiento Civil, para presentarla por escrito. Interesante que la legislación especifica que si en el momento de presentar la demanda, el demandante no está acompañado de un poder de abogado o no tiene una representación con poder, él tendrá 10 días para presentar el poder que acredita esa actuación. Y en ese caso, el demandante tendrá que consignar ante el tribunal el poder. Si no lo presenta junto con el libelo, se entiende que él está desistiendo de esa demanda. En la demanda es importante establecer que el demandante va a contemplar o va a acompañar las pruebas documentales que va a promover en la audiencia preliminar y por eso hará referencia de las mismas en ese escrito. Luego de la demanda viene el emplazamiento, la citación del demandado, como todos nosotros sabemos. Y en este caso es interesantísimo establecer que el funcionario del tribunal, en este caso sería el alguacil, puede hacer la citación a el demandado o a cualquiera de los demandados en la persona de algún tripulante, siempre y cuando se acompañe de dos testigos que puedan firmar esto dentro del expediente que reposa en el tribunal. Y a partir de ese momento va a contarse los 20 días para que el citado o los citados den contestación a la demanda o promuevan y presenten cuestiones previas que están previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Interesante, si ellos lo que hacen es la presentación de cuestiones previas, sea de forma o sea de fondo,
Si es de forma, tendrán que subsanar el defecto y si es de fondo, evidentemente el juez tendrá que conocerlas y resolver esa incidencia en una interlocutoria. Pero si por el contrario lo que hacen es contestar la demanda, es necesario que en esa actuación de contestación de la demanda se acompañen todas las pruebas documentales que el demandado o los demandados van a promover. Finalizada la contestación de la demanda, se tienen 5 días para la realización de la audiencia preliminar. En algunas legislaciones extranjeras esto se conoce como el discovery. ¿Por qué? Porque se va a dar a conocer un lapso de apertura para las pruebas promovidas por el demandante y por el demandado. Entonces, en ese lapso de la audiencia preliminar, se van a tener 5 días para conocer de las pruebas y también para hacer oposición a las mismas. Y dentro de los 3 días siguientes a los 5, el juez va a resolver sobre la oposición que haya hecho alguna de las partes en cuanto a la presentación de las pruebas. Interesante acá. Si no hubo de ninguna manera oposición a las pruebas porque se consideran que las mismas han sido legales y pertinentes, se tiene que hacer esa respectiva em, evacuación de pruebas y se realizará una exhibición de documentos, de fotos o de material fotostático y se hará la inspección de buques, muelles, entre otros. Habiendo realizado esto, comienza una fase que se llama la fase de audiencia oral, que efectivamente es ese periodo donde se lleva a cabo el contradictorio. Imaginemos que el demandante no acuda. Entonces, si el demandante no acude a la audiencia oral, ni tampoco su representante legal, es decir, su apoderado, se entiende que hubo desistimiento de la demanda. Y en esa audiencia oral, el juez le va a permitir a las partes que expongan, escúchase bien, de manera oral cuáles son esas pruebas y las recibe. Evidentemente, todo eso tendrá un tiempo de 10 minutos y no pueden presentar nada por escrito. Y se va a hacer la evacuación de las pruebas tal como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Dentro del periodo de la decisión de la audiencia oral, el juez se retirará a su despacho y finalmente presentará 30 minutos después una decisión, la cual tendrá la posibilidad de publicar y registrar dentro de los 10 días siguientes a haberla emitido. Si esa decisión es apelable, es importante que se conozca que tiene la posibilidad de ser apelado en ambos efectos. Así las cosas, pues hemos visto de manera somera algunas consideraciones fundamentales dentro del procedimiento ordinario marítimo venezolano. Y les invito a que puedan hacer uso de estas lecturas que están dentro de nuestro portal de el IESIP para que puedan, en todo caso, ahondar un poco más dentro de este módulo temático. Fíjense que durante nuestra asignatura nosotros hemos venido trabajando 4 módulos. El primero de ellos, un módulo introductorio al derecho mercantil, donde conocimos lo que era el derecho mercantil, hicimos lo propio para poder entender un poquito más sobre el derecho marítimo. Dijimos algunas consideraciones sobre qué era el derecho marítimo, hicimos algunas precisiones de lo que eran las autoridades marítimas acuáticas en Venezuela. De seguida hicimos lo propio con el buque y los sujetos marítimos. Conocimos la naturaleza jurídica del buque, de la misma manera hicimos lo propio con los sujetos marítimos.
pasamos a un tercer módulo que permitió conocer los contratos de utilización del buque y los riesgos marítimos que podían enfrentarse en una navegación. Y el día de hoy estamos finalizando nuestra asignatura Derecho Marítimo, haciendo referencia al seguro marítimo y algunas consideraciones del procedimiento marítimo. No sé, Ana, si tienes alguna duda o pregunta sobre este módulo o sobre su evaluación. Como siempre, te doy las gracias por No, no acompañarme. tengo de nada. Bueno, de verdad que es una materia bien interesante, un Ujú. derecho bien interesante. Qué bueno, Anita. Y como te Es digo, igual a la- la ajá, conexión está malísima. sí, 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 entiendo porque aquí también se está reflejando la misma situación. Pero quería comentar que, bueno, estoy muy complacida que me hayas acompañado durante todos los encuentros síncronos que tuvimos en esta asignatura. Te agradezco tu deferencia, tu disposición y tus ansias de el aprendizaje. Te deseo lo mejor al igual que a tus compañeros, y les invito a que en este periodo prenavideño se acerquen a a la institución, al IESIT, para que puedan compartir un pequeño regalo con los niños de una comunidad que están siendo apadrinados por el IESIT. Regalémosle a estos niños una sonrisa en este periodo. Traigamos un regalito nuevo o usado en buenas condiciones. Y regalémosle una Ay, sonrisa qué a bueno. estos niños, sí. Así que te esperamos con Bueno, los brazos abiertos. sí, voy a viajar el 26. El 26 estoy Qué bueno, Anita. Entonces te esperamos en el y recuerda traer ese obsequio para esos niños que en este momento quieren, esperan un regalito, y sería súper chévere contar con el apoyo de ustedes. ¿Ok? Así Claro, el examen, el examen es el un examen o cuestionario. Ajá, es es de un esta última Sí, es al cuestionario ajá, es un cuestionario sencillo, del es, seguro. sí, de esta parte, de una parte del procedimiento ordinario y de los seguros marítimos. Son 10 preguntas de verdadero y Ajá. falso. Ah, chévere. Relájense al momento de estar presentando, porque solamente existe la oportunidad para contestar en una única opción. No podemos corregir, ¿sí? No hay la posibilidad esa. Vas muy Ok. bien, Ana, te felicito. Tu récord Ay, sí, me académico encanta. es extraordinario. Te felicito. Como felicito a todos tus compañeros y les insto a que sigan Espero verla por allá. con todo el gusto, Anita, con todo el gusto. Haremos lo propio para pasarnos por aquí el 26 y podernos conocer de manera presencial. Si no Así que tienen bueno, alguna otra, ojalá que sí. con el favor de Dios, si no tienes alguna otra duda, otra pregunta, No, 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 estoy bien. chévere, mi amor. Entonces, que Dios te bendiga, así como a todos los participantes de esta asignatura, y les invito a que recuerden, tenemos pendiente este cuestionario de esta última unidad temática, y si por Sí, cualquier situación tuvieron que diferir la evaluación, alguna de las evaluaciones en el módulo 1, 2, 3, les recuerdo que que va a estar abierta la semana de nivelación para que ustedes puedan presentar la actividad que se establece allí. De la misma forma, se va a abrir un foro para que ustedes puedan contestar una pregunta. Ojo, pero esa es una pregunta más de formativa que evaluativa. A ver cómo terminamos de concretar esta asignatura. ¿Ok? ok, gracias. Pues con todo el gusto, Anita, Dios te bendiga. Me A despido, mí igual. no sin antes bendecirle y
Cualquier duda o pregunta, recuerden hacerla a través de los mecanismos que están dispuestos por nuestra plataforma educativa del IESI. Se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hay una Hasta pronto. clase, Dime. profe, Sí, sí, hay claro. una clase después de esta, No, no tenemos más clase, Anita. No tenemos más clase algo así en el correo. Ah, ¿cómo se llama? De derecho marítimo. Tengo otras planificadas que son las otras que chévere. doy en la institución. Pero cualquier duda me Ok, puedes preguntar. Tú sabes que tienes los canales claro. dispuestos en la institución para que me puedas hacer las preguntas con todo el gusto y con toda la buena Beso. disposición. Estoy para lo que requieran tanto tú como tus compañeros. ¿Ok? Ok. Bueno, Anita, nos vemos el 26. Ay, sí, claro que sí. Feliz tarde para todos. Hasta luego.